Vamos a ver el texto de Mateo 10, versículos 34 al 39. Mateo 10, versículos 34 al 39. Bien, ahí Jesús dice a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 25, porque he venido para traer en disensión, en otras versiones en desacuerdo, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En otras versiones dice, en lugar de no es digno de mí, dice, no merece ser mi seguidor. No merece ser mi seguidor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, no merece ser mi seguidor. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, esto es algo que me llamó bastante la atención. ¿Por qué una persona tiene que hallar su vida o buscar su vida? Es que se le había perdido. No, no se le ha perdido. Solamente es una manera de decir, y eso ya lo veremos más adelante. Bien, cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué encontró? Encontró un gran mercado de esclavos, donde todos eran esclavos de Satanás, y Satanás los tenía ahí oprimiéndolos y disponiendo de la vida de las personas como a él le placía. Y era un gran mercado porque de un vicio lo pasaba a otro vicio, y así iba envileciendo más una persona su vida. Pero cuando él vino, vio que el hombre estaba esencialmente esclavizado, sin esperanza de redención, porque en él no había ninguna posibilidad de que pudiera liberarse. El poseedor de ellos, el diablo, era mucho más fuerte que cualquier hombre, en esos términos, ¿no? Así que él tenía una gran autoridad, y esa autoridad el hombre no podía oponerse o hacer algo a su favor. La palabra de Dios nos lo explica y nos dice, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice la palabra. O sea, no había ninguna persona que pudiera resolver ese problema. Y aun cuando hubiera habido un justo, tampoco hubiera sido posible, porque para eso se necesitaba que viniera el Hijo de Dios, Jesucristo. Para eso se necesitaba que el hombre no fuera solamente sin pecado, sino que satisficiera completamente a Dios, que había sido ofendido por el pecado del hombre. Eso el hombre no podía resolverlo. Entonces, eso es lo que encontró Jesús. Y cuando él empezó a caminar por esta tierra y a ministrar a la gente, empezaron a ocurrir cosas muy hermosas, como enfermos que eran sanados, oprimidos por el diablo que eran liberados, gente que empezaba a vivir una nueva vida porque Dios los empezaba a prosperar. Cuando una persona empieza a alinearse con la voluntad de Dios, entonces empezamos a ver que Dios nos trae buenas ideas, ¿no? No dice, mira, acá tienes tu carro, tienes tu casa, acá, ahora tienes una nueva vida. No, Él nos ha dado dones para utilizarlos, y al utilizarlos, Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Pero usted tiene que hacer algo, porque si no el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar.
él necesita una materia prima. Si una persona necesita trabajo, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a buscar, ponerse a trabajar en algo, así sea lo más humilde. Pero una vez que usted lo haga, el poder de Dios se va a desatar, pues, ¿no? Usted podrá empezar barriendo una casa, pero la cosa es que trabaje. Y cuando lo hace, el poder de Dios se desata. Y así Jesús empezó a hacer muchos milagros, muchos portentos, empezó a rodearse de discípulos, y todo esto era algo muy hermoso. Pero el otro lado de la moneda era la persecución. Donde iba Jesús, donde predicaba Jesús, sinagoga donde estaba, no solamente estaba el pueblo de Dios anhelante de escuchar la palabra de Dios, pero también estaban sus enemigos, los que lo querían ver desaparecer. Esos estaban ahí no para escuchar la palabra de Dios, sino para buscarle algún error, algún defecto, algo que demostrara que este hombre pues era falso, ¿no? Y ahí estaban sus enemigos, buscando criticarlo, buscando hundirlo en su ministerio. Cuando él empezó su ministerio, ¿dónde lo hizo? En Nazaret. Él empezó a predicar en la sinagoga. Él leyó la profecía de Isaías, donde él muestra que el Señor lo ha enviado a predicar la buena nueva y la libertad a todos los oprimidos y sanar a los enfermos, etcétera, ¿no? Pero después Jesús empieza a compartir la palabra y empieza a mostrarle a esta gente que habían personas que habían sido sanadas, bendecidas por Dios, pero que no eran israelitas. Y ellos, los israelitas, pensaban que los no creyentes, o sea, la gente foránea o las personas que no eran israelitas, ellos solamente servían para poder avivar el fuego del infierno, pero no servían para nada más. Y ahora Jesús estaba diciendo que esta gente también es bendecida por Dios, y a veces ha sucedido que ellos fueron los que tuvieron fe, mas no gente del pueblo de Israel. Entonces ellos se llenaron de ira y lo llevaron a un precipicio para tirarlo, despeñarlo y matarlo. Ahí tenemos la persecución. ¿Cómo reaccionó Jesús? Él no reaccionó como los discípulos el día en que tuvieron la tempestad calmada. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice, pasemos al otro lado? Y están en la barca y empiezan el barquito empieza a trasladarse al otro lado, ¿no? Pero de repente hay una tempestad, el viento es tremendamente fuerte, las olas se levantan y pasan por encima del barquito, y el barco empieza a anegarse y el barco empieza a hundirse, y los discípulos que eran pescadores dijeron, acá es que nos despedimos si no hacemos algo, ¿no? Estaban con mucho miedo frente al problema, frente a la situación inesperada y que estaba poniendo en riesgo su vida. Ellos reaccionan y empiezan a tener miedo. Empiezan a buscar a Jesús, que estaba durmiendo. Le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él sí detuvo el mar y mandó que se calmaran los vientos, pero él ordenó que se cesaran los vientos y las olas, ¿no? Inmediatamente se hizo una gran bonanza. Él usó la palabra, él usó su fe. ¿Pero qué le pregunta a sus discípulos? Hombres de poca fe. Fe, porque él todos los días, él hablaba de fe. Todos los días ministraba a través de la fe a todas las personas. Ellos sabían en qué manera se hace funcionar la fe, ¿no? Pero cuando Jesús estaba al borde del precipicio y lo iban a tirar,
Él no buscó a su Padre Celestial, manda pues un ejército para que cuando caiga no caiga mal, pues no. No, Él estaba atento, enfocado en el Espíritu Santo. ¿No es así? Él estaba escuchando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, date la vuelta y pasa por en medio de ellos. Y él, ¿cómo sabemos que le dijo eso? Porque eso fue lo que él hizo. Jesús no hacía nada a menos de que lo viera hacer al Padre, a menos que él se lo dijera. Así que él se dio la media vuelta y pasó por en medio de ellos. ¿Ustedes alguna vez han pasado por una turba que está llena de odio? Bueno, vamos a poner un ejemplo nuestro acá. Digamos que usted sale del estadio y su equipo ha perdido, y ahí está la barra brava que salen en mancha para arrasar con todo lo que encuentran, y usted está frente a esa barra brava, y todos esos pues a veces tienen sus sables, sus cuchillos, todo. ¿Ah? Es como si le dijera el Espíritu Santo a Jesús, tú date la vuelta y pasa por en medio de esa barra brava. A ver, ¿lo harían ustedes? En el poder de Jesús sí se puede. Cada uno de nosotros confronta problemas inesperados que desafían nuestra fe, ¿no es cierto? Y si estamos listos y enfocados, no en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que ve nuestro espíritu, en lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir, entonces lo que Él dice está lleno de la unción del Señor y está lleno de la protección del Señor, y Él está respaldando tu obediencia. Y entonces se abrirá un camino ahí donde nadie veía un camino, y vas a agradecer a Dios el milagro que te ha hecho. Y lo más importante, tú vas a saber que tú tienes ese derecho por ser su hijo, por ser su hijo. Y tú vas a decir, soy un hijo de Dios, Dios hace maravillas por mí, estoy orgulloso de ser hijo de mi Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Así que cada milagro es un milagro maravilloso que Dios está haciendo a nuestro favor. Y entonces Él nos enseña a mirar la persecución de otra manera. En nuestro medio, cuando a un político le descubren algún chanchullo, alguna cosa que está haciendo por lo bajo, y lo publican todos los periódicos, ¿qué dice el político? Él no dice, perdónenme, discúlpenme, porque yo he cometido... No, él dice, persecución política, ¿no? Estos ya encontraron la fórmula. Cualquier cosa pasa, lo descubren, le toman foto y está sacando el dinero, y todavía dicen, no, esto es una persecución política, ¿no? Pero acá no estamos hablando de una persecución política, acá estamos hablando del ámbito espiritual, que cuando tú eres un siervo de Dios, empiezas a compartir la palabra, empiezas a traer libertad a la gente, y el diablo empieza a contar a ver cuánto están perdiendo cada día, y está preocupado, él empieza a meterte problemas, empieza a levantar gente, su gente por supuesto, ¿no? Y empieza a traerte problemas, empieza a traerte persecución, y entonces, ¿qué vas a hacer? En tu trabajo alguien quiere ganarse la buena voluntad del jefe y empieza a hablar mal de ti, empieza a traerte problemas, malos reportes, todo, ¿no? ¿Para qué? Para quitarte pues de en medio, ¿no? Pero ¿qué haces tú? Pones las cosas en las manos del Señor, ¿no es cierto? El Señor es el que es nuestro defensor. Él está a nuestro favor. En ese sentido somos, no importa el problema, somos más que vencedores. Amén. Lo importante es que sepas que Dios, frente a un problema, no te ha abandonado. Es más, Él está contigo. Y donde tú vas,
Si estás enfocado en el Señor, vas a poder escuchar al Señor. Si estás enfocado en el Señor, su poder está a favor tuyo. Jesucristo ya pagó en la cruz por todas las necesidades o sorpresas negativas que el diablo te vaya a poner en tu camino. Él ya resolvió el problema. ¿Cómo Jesús enfrentaba las sorpresas de la vida? ¿Cómo Él enfrentaba la persecución? Ya hemos visto, Él estaba enfocado en el Espíritu, en lo que el Espíritu Santo le decía, ¿no? Estar enfocado en el Espíritu Santo es estar enfocado también en su sabiduría, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, de quién es esta moneda? Del César. Pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta maravillosa. Estaba cargada de la sabiduría de Dios. ¿Tú crees que eso no te ayudará a saber qué decir cuando tus hijos te hacen una pregunta difícil? O te hacen una pregunta que te pone en apuros. Él te va a dar la sabiduría para saber cómo contestar, de tal manera de que tu autoridad, y esa es la voluntad de Dios, tu autoridad como padre, se vea afianzada, ¿no? Bueno, una vez recuerdo una hermana que la sorprendió, su hijo la quiso sorprender a ver qué hacía su mamá. Entonces, cuando ella entró a la cocina, su hijo estaba con un cuchillo. Le dijo: mamá, me voy a suicidar. ¿No? Seguramente había puesto una cara de circunstancias, el chico, ¿no? Y el chico estaba poniendo la apariencia de algo grave que iba a hacer, ¿no? ¿Y qué hizo la hermana? La hermana estaba llena del Espíritu. Le dijo: así, tú te vas a asesinar. No te preocupes, yo te voy a asesinar, hijito. Y agarró el zapato y lo agarró a zapatazos. Se le acabó el suicidio. Sabiduría de Dios, ¿no? Una hermana estaba saliendo de una tienda grande, había comprado su ropa de Ripley o Saga, estaba con su bolsita, estaba yendo pues al ómnibus, ¿no? Para subir. Y entonces alguien le dijo, vino otra señora, le dijo: dame mi bolsa. Usted jamás esperaría que alguien le diga eso, ¿no? Le dijo: dame mi bolsa porque esa es mi bolsa. Y la hermana, ¿usted cree que se asustó? Uy, qué miedo, esta mujer que me quiere quitar. No, le dijo: ah, sí, esta es tu bolsa. Ah, ya, entonces vamos a llamar a ese policía para que yo te dé tu bolsa. La mujer desapareció instantáneamente, perdió la posesión de la bolsa. Esa sabiduría de Dios que viene en el momento, pero viene porque usted está orando en el Espíritu todo el tiempo. Todo el tiempo está orando y orando en el Espíritu, enfocado en el Espíritu Santo, enfocado en las cosas de Él. Y cuando viene Satanás a hacerle alguna jugada, él va a quedar humillado y se va a ir pues con la cola entre las piernas, ¿no? Va a ser humillado. Si usted lo hace muchas veces, él ya va a dejar de humillarlo, porque como es orgulloso, no le gusta que le estén votando, pues, ¿no? O que él trata de sorprender y él sale sorprendido y tiene que huir. A él no le gusta estar huyendo o corriendo. Es muy orgulloso. Y entonces, hermanos, ¿qué va a suceder cuando hay persecuciones? Usted va a encontrar que amando a esas personas que le persiguen, dándoles el amor, la santa paciencia, entonces, ¿qué va a suceder? A través de su amor, de su paciencia, el Espíritu Santo va a empezar a tratar con esa persona. El Espíritu Santo va a empezar a mostrarle quién es Él, a quién necesita, qué sentido tiene una vida egoísta como la que está llevando, ¿no es cierto? Él va a empezar a tratar con esa clase de personas de esa manera. Pero si no hubiera persecución,
entonces no había forma de que muchos que son ahora creyentes no podrían serlo, porque no han podido ser perseguidores, ¿no? Pero a causa de eso, el Señor, a causa de que usted tiene paciencia, a causa de que usted ama a esa persona, de que está orando por esa persona va a empezar a percibir la influencia de Dios en su vida y va a empezar a reconsiderar su actitud y va a empezar a preguntar a esta persona: ¿qué haces tú para vivir en paz todo el día? Yo siempre estoy deprimido o deprimida, yo siempre estoy en problemas y tú pasas las mismas cosas, pero pareciera como que tú nunca tienes problemas. ¿Cómo es que tú lo logras? Y ahí empiezas tú a hablar de Jesucristo. Amén. Ahí es donde empiezan las conversiones. No tenemos que tener temor de las persecuciones. Jesús nos prometió que nos iba a librar de la maldición de la ley, ¿no es cierto? Es decir, nos iba a librar de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte, ¿no? Pero Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, pero no nos ha redimido de la persecución, ¿no es cierto? Jesús no nos ha redimido de la persecución, pero Jesús dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo en ti he vencido al mundo con el cual tú tienes que tratar cada día. Yo he vencido al mundo. Así que es una gran responsabilidad el estar en comunión con el Señor constantemente, persistentemente, para que nosotros podamos hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios van a dar gloria a Dios y humillación a Satanás, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, podemos mirar todas las veces que Jesús tuvo que confrontar a sus enemigos. A veces trataban de humillarlo, a veces no decían nada, pero estaban pensando en su corazón. Y Jesús, por ejemplo, en el pasaje de este enfermo que estaba totalmente paralítico y lo descienden por un hueco del techo, y Jesús dice algo sorprendente. Todos esperaban que sanara a este enfermo, ¿no? Pero Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí, en su corazón, no dijeron nada, pero en su corazón: ¿quién es este impostor? ¿No? Algo así. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? Pero recuerden que el Espíritu Santo siempre le decía a Jesús lo que él tenía que hacer, ¿no? En el nombre de Dios. Él actuaba como un hombre guiado por el Espíritu Santo, nunca actuó como Dios, porque él dejó eso a un lado para hacerse uno de nosotros y además para ser modelo para nosotros. Si él hubiera actuado alguna vez como Dios, entonces podríamos decir: sí, pues él lo hizo, pero es que él es Dios, pues, ¿no? Yo soy un ser humano. Pero él no usó de su condición de Dios cuando él estuvo tratando con los hombres, cuando estuvo en este mundo. Él actuó como un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros podemos llamarle maestro. Cada pasaje donde vemos un milagro, vemos que había enemigos, vemos que había gente que hablaba mal de él, que trataba de hacerlo sentir mal, ¿no? Había un pasaje donde Jesús es invitado por un fariseo, y el fariseo desde el principio lo empieza a humillar. No lo saluda como se hacía en esos tiempos, no le lava los pies, y sin embargo ahí después de un rato están comiendo y viene una mujer pecadora y empieza
a llorar. ¿Por qué lloraba tanto esta mujer? Porque ella había visto la luz de Dios, había visto lo que Dios era y lo que ella era, y había visto especialmente cuánto Dios la amaba y que se había perdido tantas oportunidades de ser feliz, y que en Dios estaba su salvación, que en Dios estaba lo que ella estaba buscando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces esta mujer arrepentida lo buscó a Jesús solamente para expresarle cuánto estaba agradecida por su amor. ¿Mm? Pero Jesús, ¿qué hace con su enemigo? Que los trataba de humillar, no saludándolo cuando debía saludarlo, ¿no? Es decir, en esa época se daba el ósculo de la paz, y luego había un criado que le lavaba los pies. Ninguna de las dos cosas hizo. ¿Qué haces tú cuando alguien te humilla? ¿Qué haces tú cuando alguien extiende la mano? O sea, cuando tú extiendes la mano a alguien y el otro pasa de largo. Es una ofensa, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando alguien te dice algo ofensivo? Eso es lo que tenemos que pensar en este pasaje. En este pasaje Jesús no le mostró ninguna atención al trato que recibió. Más bien buscó enseñarle algo, porque a través de la palabra Él le enseñó a este hombre que lo más importante era el amor, ¿no? Y le dijo, esta mujer, cuando tú viniste, no me diste el ósculo de la paz, no me lavaste los pies. Sin embargo, esta mujer, desde que he entrado, no ha cesado de lavarme los pies con sus propias lágrimas. Entonces, lo que Jesús le está enseñando a este hombre no está basado en el resentimiento de lo que le hizo, sino en el deseo de que este hombre se diera cuenta que a pesar del maltrato que estaba recibiendo, el corazón de Dios estaba a favor de él. Trataba de enseñarle para que él abriera los ojos, para que él se diera cuenta, ¿no? Para que él pudiera ser salvo. ¿Sí? Y cuando nosotros somos ofendidos de alguna manera, nosotros también tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y si Él nos trae una palabra de enseñanza, nosotros tenemos que dejar fluir eso antes de dar atención a la carne, ¿no? Porque la carne también puede decir, no, yo también quiero decirle algo, le voy a decir un par de cosas para que nunca más lo vuelva a hacer, ¿no? No hay que dar voz a la carne, debemos dar voz al Espíritu y ser sus instrumentos. Amén. Entonces, en la persecución, puede haber persecución, sí, pero esa persecución es prenda de vida eterna para nosotros. Es una oportunidad que podemos aprovechar para poder bendecir a otros, para poder ser testimonio a otros. Es una oportunidad para que esa persona reconozca y viva para Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que las persecuciones, las pruebas, las tentaciones, todo aquello que está destinado a nuestra destrucción, está llamado al fracaso, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No, algunos de ustedes, digamos, me dicen, no, hermano, pero a veces la tentación es muy fuerte, tan fuerte que pasa por encima de mi voluntad. No tengo cómo controlarlo. Entonces, me transformo, pues, ¿no? Llega la tentación y hay una novela que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, durante el día el doctor era, pues, un hombre hábil, ¿no? Que hacía muy reconocido, ¿no? Pero en la noche se transformaba en Mr. Hyde, ya era un monstruo, ¿no? Que hacía sus correrías por ahí, y hacía mal a la gente, ¿no?
Y a veces sucede que nosotros empezamos a permitir que el diablo gane terreno en nuestra vida y nosotros le empezamos a aceptar y empezamos a decir amén, ya no a Dios sino al diablo. Y él empieza a decir, bueno, este hijo mío se va a transformar en mí, en uno parecido a mí. ¿Qué te parece, Señor? Ahora este hijo tuyo se parece más a mí que a ti. Entonces, nosotros debemos recordar que el culpable de que nosotros tengamos ese hábito tan opresivo, tan fuerte, y que nosotros mismos ahora no sabemos qué hacer, el culpable de ese hábito, de que ese hábito esté en nosotros, somos nosotros mismos. Nosotros hemos tenido que colaborar con el diablo para que ese mal hábito se establezca en nosotros. No es culpa de nadie, es culpa de nosotros, porque nosotros libremente le dimos pase al diablo para que pusiera su idea y nosotros colaboramos con él al practicarla. Y entonces llegó el día en que se volvió un hábito tan terrible que ya no podemos librarnos de ese mal hábito por la fuerza humana, pero sí podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo porque si empezamos a meditar en la palabra, si empezamos a buscar al Señor, si empezamos a maldecir ese mal hábito y empezamos a confesar que vamos a alinearnos a la voluntad de Dios, vamos a alabar al Señor, buscar al Señor con todo nuestro corazón y todo el día estamos orando en lenguas, ¿qué va a suceder? Poquito a poquito el Señor me va empezando a dar llaves para abrir una puerta de libertad frente a ese mal hábito. Luego otra llave. Y así poco a poco vamos a empezar a entrar a un lugar donde estamos totalmente libres. No importa el mal hábito, no importa lo irresistible que parezca la tentación, debemos reconocer, Señor, si esto me parece irresistible, es porque yo lo autoricé, yo lo permití, yo colaboré con el diablo para que esto sucediera. Y nunca más voy a permitir eso. Y te pido perdón por ese pecado. Entonces, la persona va a empezar su carne va a disminuir en su fuerza y tu espíritu va a empezar a crecer en autoridad y en poder hasta que un día te vas a librar totalmente de ese mal hábito. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos aprender a enfrentar las persecuciones que vienen por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, que está en ti, lo que nosotros tenemos que hacer es resistir la tentación y vencerla con la palabra de Dios. Si tú estás caminando con Dios, tú vas a tener la autoridad para vencerla y vas a saber lo que es vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La palabra de Dios en un salmo dice que vamos caminando de fuente en fuente, ¿no? Y nosotros somos hijos victoriosos de un Dios para aquel que nada le es imposible. Amén, hermanos. Bien, vamos a quedarnos en este punto.